Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para seguir estudiando la Biblia con un tema tan interesante, y le encontramos la ayuda en la atalaya del mes de agosto del 2024, una atalaya que ya hemos utilizado varias semanas y todavía algunas más. Lo que repasaremos es lo que corresponde para esta semana del 21 al 27 de octubre. En cuanto al tema de este artículo de la atalaya es: la congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. Es el artículo de estudio número 33. Sobre el texto central de este estudio es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante. Sobre el tema: ¿qué aprendemos de la manera como se trató un caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Este es el tercer artículo que vamos considerando sobre el pecado y el arrepentimiento. Vamos entonces a empezar a analizar los primeros párrafos, son 17 en total. Empecemos con el primero. ¿Cuál es el deseo de Jehová? Puesto que Jehová ama a todo el mundo, desea que los seres humanos tomen la decisión de dedicarse a Él, por supuesto de manera voluntaria, y llegar a ser parte de su familia universal para que sean sus amigos y vivan para siempre. Es bonito el texto al final del párrafo 1, donde está Deuteronomio 30, 19 al 20, donde indica que Jehová pone delante de todos nosotros la vida o la muerte. Pero dice también que Jehová quiere que nosotros escojamos la vida. Eso demuestra un profundo amor y por supuesto también respeto a nuestras decisiones. Párrafo 2. ¿Qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave y no se han arrepentido? Tenemos que leer aquí la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Volviendo a la pregunta 2, ¿qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave y no se han arrepentido? Queda claro que si un cristiano bautizado ha cometido un pecado grave y no se ha arrepentido, debe ser sacado de la congregación. Aún así, Jehová desea, como vemos en el texto de 1 Juan 2:1, de todo corazón Él lo desea, que esa persona regrese. Por esa razón es que estuvo dispuesto a dar el rescate para perdonar a quien se arrepiente. Y al final del párrafo hay varios versículos que demuestran que Jehová quiere que se regrese a Él si es que se ha cometido una falta grave. Párrafo 3. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos cómo se trató en el primer siglo un caso de un pecado grave, muy grave, que hubo en la congregación de Corinto. Luego vamos a revisar las instrucciones que el apóstol Pablo dio cuando el pecador se arrepintió. Y al final trataremos de cómo Jehová ve a los que cometen un pecado grave y por supuesto se nos va preparando para los próximos artículos que vienen. Veamos el primer punto entonces en el subtítulo: ¿cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave? Párrafo 4. ¿Qué estaba pasando en la congregación de Corinto? Revisemos el punto en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. De hecho, se me había informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes, que cierto hombre vive con la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Volviendo a la pregunta 4, ¿qué estaba pasando en la congregación de Corinto? El texto que leímos es muy claro. Un cristiano de la congregación de Corinto estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. La congregación estaba tolerando su conducta
y es posible que hasta se sintiera orgullosa por lo sucedido debido a las preguntas que aparecen en el versículo 2. Este hombre, además de ser una mala influencia en la congregación, también estaba dañando la buena reputación de la misma. Veamos el párrafo 5. ¿Qué le escribió Pablo a la congregación y qué quiso decir? Veamos ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. Después veremos la imagen. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Recordamos la pregunta. ¿Qué le escribió Pablo a la congregación y qué quiso decir? En este capítulo 5, Pablo les dio claras instrucciones que dejaran de relacionarse con él y que ni siquiera comieran con esa persona, como aparece en el versículo 11 del capítulo 5. Esto lo recomendaba bajo inspiración divina para proteger a la congregación de su mala influencia. Esta acción ayudaría a que este hombre se dé cuenta que había herido a Jehová, que sienta vergüenza por lo sucedido y que llegara a arrepentirse. Y en la imagen podemos observar ahí, y la descripción, que por inspiración, Pablo les escribió a los cristianos que sacaran de la congregación al pecador que no se había arrepentido. Esto quiere decir que las instrucciones eran muy claras, venían desde los cielos, y lo que Pablo estaba haciendo era transmitirlo con la autoridad que él tenía para que estos hermanos actuaran de inmediato. Veamos el párrafo 6. ¿Qué efecto tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador? En la segunda carta, en el capítulo 7, versículos 6 y 7, indica que Tito fue el que le dio algunas noticias de esta congregación, de lo que estaba sucediendo. Así que una vez que se dio cuenta que la congregación reaccionó bien a la primera carta y que habían seguido las instrucciones, entonces él decidió escribir en la segunda y mencionar que sabía que este hombre se había arrepentido, que había cambiado su actitud y conducta y que empezó a obedecer las justas normas de Jehová como él esperaba que eso sucediera. Veamos entonces ahora el siguiente punto en el subtítulo ¿Cómo debía tratar la congregación al pecador arrepentido? Párrafo 7. ¿Qué se logró al sacar de la congregación al pecador? Tenemos que leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Volviendo a la pregunta 7, ¿qué se logró al sacar de la congregación al pecador? Consiguió que este hombre se arrepintiera, y por eso Pablo luego escribió diciendo que ya tenía suficiente con la reprensión que se le dio. Así que el objetivo de llevarlo al arrepentimiento mediante esta disciplina había cumplido su propósito. Y eso es lo que indicaba también en Hebreos 12:11, que la disciplina, aunque duele, produce fruto pacífico de justicia, es decir, cumplir con lo que Jehová solicita. Párrafo 8. ¿Qué le dijo luego Pablo a la congregación? Que debían perdonarlo, permitirle que regrese a la congregación y que por sus palabras y acciones le demuestren que lo habían perdonado y que lo querían, que lo amaban. Este hombre debía sentir que los hermanos de la congregación se alegraban de que hubiera vuelto. No solo una mera apariencia o palabras, sino realmente que él viviera, sintiera el amor de nuevo de parte de ellos. Párrafo 9. ¿Por qué es posible que a algunos les costara perdonar al pecador que se había arrepentido? Es posible que algunos se hayan sentido heridos por esta mala conducta y tal vez no estaban
de acuerdo en demostrarle tanto cariño a este hombre que había hecho cosas terribles en tan poco tiempo que había sucedido. Y sin duda, una gran parte de esa congregación se había esforzado por hacer las cosas correctamente, y acá alguien que había hecho algo muy grave, al poco tiempo de nuevo que se lo reciba con gusto, con amor, tiene que haberles costado. Veamos los párrafos 10 y 11. Si los ancianos se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, ¿qué podría haber pasado? Este hombre podría haber pensado que no era necesario esforzarse por recuperar su amistad con Jehová porque los ancianos no se lo permitirían ahora. Además, la amistad de Jehová con los hermanos que no querían perdonar se hubiera visto en peligro también, porque no habrían reflejado la actitud de Jehová, quien Él está dispuesto a perdonar a los pecadores que se arrepienten. Y un punto esclarecedor está en 2 Corintios 2, 10 y 11, donde Pablo mismo mencionó que si él no perdona a sus hermanos, eso podría ser una base para que Satanás se aproveche de demostrar sentimientos de crueldad, como es el propio diablo. Así que eso podría destruir la espiritualidad del cristiano. Párrafo 12. ¿Cómo podía la congregación imitar a Jehová? Tratando a los pecadores arrepentidos igual que los trata Jehová. Aquí se mencionan 3 personajes de la Biblia que demostraban cómo veían a Jehová. El rey David, por ejemplo, dijo: «Eres bueno y estás dispuesto a perdonar». El propio rey David lo sintió en carne propia, eso también lo estudiamos recientemente. Algo parecido dijo Miqueas e Isaías, indicando que Jehová perdona el error de quien se arrepiente. Así es Jehová, y así es como la congregación debe imitarlo. Párrafo 13. ¿Por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre? Debemos también ver el recuadro. ¿Cuándo fue readmitido el hombre de Corinto? Decisión correcta, porque primero, así imitarían a Jehová recibiendo al hombre arrepentido y mostrándole cuánto lo querían. Segundo, demostrarían ser obedientes en todo, como dice 2 Corintios 2:9, en todo lo que se les había mandado como instrucciones. Y tercero, ya no había ninguna razón para demorar su reacción debido a que él había cambiado de actitud y conducta, por lo tanto, se había arrepentido. Y viendo en el recuadro cuándo fue readmitido el hombre de Corinto, tenemos un punto muy interesante aquí, y esto va preparándonos también para los próximos artículos de estudio. Parece que el hombre fue readmitido poco tiempo después, es más, meses después, no años, sino meses. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Pablo escribió su primera carta cuando recién se enteró del asunto, a principios del año 55 de nuestra era. Y su segunda carta un poco más tarde el mismo año, así que pasaron solo meses. Como le había llegado la noticia que el hombre se había arrepentido y habían otras circunstancias que atender, como el asunto de el hambre que estaban pasando cristianos de Judea y necesitaban ayuda, entonces Pablo escribió la carta. Y recordemos que en esa época demoraban en llegar las cartas, la información, porque todo se hacía a pie o mediante animales, y eso hacía que demorara. Y sin embargo, en el mismo año hubo primero la carta donde decía saquen al hombre, y en la segunda carta se dijo readmítanlo, recíbanlo de nuevo. Así que por eso estamos seguros de que pasaron solamente pocos meses para que este hombre vuelva a la congregación. Sin duda muy interesante estos puntos. Veamos el siguiente subtítulo. ¿Qué aprendemos de la justicia y la misericordia de Jehová? Párrafos 14 y 15. ¿Qué nos enseña la manera como se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Debemos aquí leer la segunda carta de Pedro 3:9 y también ver la imagen. En la segunda carta de Pedro 3:9 dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen,
Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Volviendo a la pregunta, ¿qué nos enseña la manera como se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Muy claro que Jehová no tolera los pecados graves. Por eso es que Jehová nunca ha demostrado que es permisivo ni rebaja sus normas. Siempre también piensa en el peligro al que se expone la congregación si se mantiene a un pecador dentro de ella. Pero el texto también dice que muestra misericordia a quienes cambian de actitud y se arrepienten, porque desea que esa persona se salve. Y en la imagen tenemos la representación de lo que hemos hablado en este artículo de estudio. Y dice bajo la imagen, la congregación imita el amor y la misericordia de Jehová, recibiendo con los brazos abiertos a quienes son readmitidos. Se nota aquí una hermosa reacción de los miembros de la congregación para cuando alguien regresa a ser parte de la organización de la familia universal de Jehová. Párrafo 16. ¿Qué siente usted por Jehová al meditar en cómo se trató el caso de ese pecado grave en Corinto? Algo que cabe resaltar en las preguntas que hemos visto, siempre se resalta pecado grave. No solamente se habla de un pecado, sino que fue algo bastante delicado. ¿Cómo nos sentimos? Aunque es una respuesta personal, pero podríamos decir en general que nos alegra servir a un Dios que es justo y recto en sus caminos, pero también amoroso y misericordioso. Eso nos da confianza que nosotros también, debido a nuestras imperfecciones, necesitamos su perdón. Apreciamos profundamente el rescate, ya que mediante éste alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y esto también hemos visto que hay clara demostración de cuánto nos ama Jehová, cuánto ama a sus siervos y por supuesto desea lo mejor para cada uno de nosotros. Veamos el párrafo 17, que analizaremos en los siguientes artículos. 2 puntos importantes. ¿Cómo pueden los ancianos imitar el amor de Jehová y ayudar a una persona a arrepentirse? Nota que la pregunta no tiene que ver con alguien que se ha arrepentido, sino a alguien que necesita dar ese paso de arrepentimiento. Y la otra pregunta, ¿cómo debemos nosotros reaccionar si los ancianos deciden sacar a alguien de la congregación o readmitirlo? Aquí también vale la pena recalcar que se cambió la expresión expulsar de la congregación, ahora se dice sacar de la congregación. No es menosprecio, es la mejor expresión que se ha podido encontrar sobre la acción que hay que realizar. Crea que la organización, para hacer algo así, lo analiza muy bien para que sea lo más apegado a lo que la Biblia dice, por supuesto, y también que refleje la acción que hay que realizar. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cuál es el deseo de Jehová para todas las personas? Él desea que todos decidan de manera personal dedicarse a Él y llegar a ser parte de su familia universal. Y es que Él ama profundamente a las personas y quiere lo mejor para ellas. En los artículos anteriores hablaba sobre el rescate, la mayor demostración de amor que Jehová ha dado hacia los seres humanos. La segunda pregunta. Cuando un hombre de Corinto no se arrepintió del pecado que había cometido, ¿qué le dijo Pablo a la congregación? Que deberían sacar de la congregación por no haberse arrepentido. Tenían que dejar de relacionarse con él y que ni siquiera comieran con esa persona. Es decir, debían cortar todo el trato social para proteger a la congregación de su mala influencia. Y este aspecto de trato social para proteger a la congregación también es un punto importante que tiene que ver con los 2 próximos artículos que tendremos en esta revista La Atalaya. Y la última pregunta. Cuando el pecador se arrepintió, ¿qué instrucciones les dio Pablo a los cristianos de Corinto?
mencionó que debían perdonarlo debido a su arrepentimiento y que por palabras y acciones le demostraran que lo amaban puesto que él había obedecido los mandatos de Jehová y se había arrepentido. Sin duda una muy buena consideración de este artículo de la Atalaya, con por supuesto los relatos bíblicos de la primera y segunda carta a los Corintios, que nos va preparando para lo que viene en las 2 siguientes semanas. Es un muy buen artículo y ya nos podemos imaginar que en los 2 próximos que vienen tienen que ver ya la aplicación para nuestros días, nuestras reacciones, tanto de si alguien es sacado de la congregación, como también si es readmitido. Esperamos sin duda que llegue lo más pronto estos puntos para nosotros irlos examinando y podemos ir adelantándonos en la lectura de esos 2 artículos que vienen. Esto es lo que teníamos que revisar para esta semana del 21 al 27 de octubre. Esperamos disfrutar de nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los demás que tendrán algunos buenos puntos que nos permitirán también enriquecer más esta información. Recordamos el tema del artículo. La congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores, tanto para odiar la acción, no al pecador, sino a la acción que se realizó, y también el permitir regresar a alguien que se ha arrepentido. Esperamos disfrutar entonces nuestra reunión del fin de semana y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.